En la cadena SER. Hoy por hoy. The number you have reached has been disconnected. Ángeles Barceló. Te lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Hoy por fin es el martes, después del primer lunes del mes de noviembre, cada 4 años. Y hoy hay una cosa, bueno, lo mejor es escuchar la radio, porque además aquí en la SER hay programación especial durante toda la noche para ver cómo van las elecciones en Estados Unidos, pero las televisiones generalistas, la tele de toda la vida, de cuando nos sentábamos delante del aparato a ver algo, hoy recupera el lugar central en las casas de millones de personas en Estados Unidos, porque a causa de la tecnología la tele ya no es lo que era. Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina y tecnoexperto de Hoy por Hoy, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, vamos a empezar con un recuerdo, lo que ocurrió hace 20 años, porque muchos temen que la pesadilla se repita. En el año 2000, la noche electoral fue un fiasco histórico. A las 7:50 de la tarde, la NBC declara que Al Gore ha ganado las elecciones en Florida. Un triunfo importante para el vicepresidente Al Gore. NBC proyecta que Al Gore ha ganado los 25 votos electorales del estado de Florida. Lo hace cuando grandes zonas del país todavía están votando. Las demás cadenas de televisión, que compiten para ser las primeras en dar las noticias, siguen su ejemplo, pero pasan las horas y se tienen que retractar. Lo que las cadenas dan, las cadenas quitan. NBC ahora saca Florida de la columna de victorias de Gore y lo vuelve a colocar en la columna de los que están demasiado reñidos para declarar un ganador. Too close to call, lo que las cadenas dan, las cadenas quitan, porque son las televisiones y no los organismos oficiales quienes declaran quién es el vencedor en las elecciones americanas. Jaime, esta noche será como aquella, una gran noche para las televisiones. Sin duda, sin duda. Como decías, las televisiones compiten por ser la primera que adelanta esos resultados, con resultados catastróficos como estos que vemos aquí, y hoy especialmente relevantes con este ambiente, vamos a decir, tan complejo que se ha creado. La tecnología que está en todas partes, los procesos electorales, está en casi todas partes menos en los recuentos. De hecho, el New York Times sacaba menos en los recuentos de Estados Unidos. Sobre todo. El New York Times sacaba una columna muy interesante hace una semana que decía que la tecnología disruptiva que va a utilizarse en estas elecciones es el papel. Porque claro, como todo el mundo está tan asustado con posibles hackeos, con posibles amenazas, ciberterrorismo, los rusos que puedan invadir cualquier espacio digital, pues todo se ha llevado al papel. Incluso las máquinas tradicionales de Estados Unidos para votar, que sabemos que hemos visto muchas veces en las películas, nuestras máquinas metidas dentro de cabinas para votar, lo que van a hacer este año es imprimir el voto para meterlo en una urna, ¿no? Sí, pero a pesar del miedo al hackeo, y eso es verdad, yo me acuerdo de esas elecciones del año 2000, hace 20 años, cuando he leído los 20 años me he asustado yo sola. Claro, las famosas papeleta mariposa, es decir, que la tecnología iba avanzando, no estábamos todavía en época de hackers ni de ciberataques, pero la tecnología ya iba avanzando y ahí se seguía votando con un modelo de papeleta del siglo pasado. Sí, de hecho son las elecciones de la papeleta, ¿no? Claro. La papeleta jugó un rol más importante que los candidatos, porque esas famosas papeletas mariposa que daban a la confusión, ¿no? Pero fíjate, 20 años después hemos avanzado, nada se parece, salvo esto, ¿no? Todo ha cambiado, pensemos cómo compramos hoy, cómo vamos al banco hoy, cómo estudiamos hoy, y sin embargo los americanos esta noche van a votar igual que hace 20 años, igual dicen muchos que hace 60, ¿no? Claro. Y ahí hay cosas que a lo mejor nos plantean retos. Esta noche uno de los grandes problemas va a ser el tiempo que se tarde en contar, ¿no? Donald Trump ya ha dicho que todo lo que no salga esta noche le va a parecer... Pues ya dicen que Pensilvania a lo mejor hasta el miércoles. Pues fíjate, ¿no? Con voto digital, que hoy es una tecnología completamente disponible, Saitel, que es una compañía española, es líder mundial en temas de se podría tener el resultado justo después del cierre de los colegios. En tiempo real. Entonces aquí aparecen muchas derivadas, ¿no? ¿A quién no interesa esto? ¿A quién beneficia otro tipo de cosas? Siempre se dice, ¿no? El papel, al final lo que hace es que deja huella, ¿no? Tú puedes auditar cuántos votos hay en un papel. En el mundo electrónico esto es un poco más difícil, no es imposible, pero desde luego hay una reflexión en esto, ¿no? Todo ha cambiado, menos la manera de votar. Y luego está el papel de las televisiones, más allá de que sean ellas y no organismos oficiales los que dan y quitan presidencias de Estados Unidos, como hemos visto en el año 2000, pero claro, con esto del streaming cada uno, es muy raro ya que la gente se siente delante del televisor a una hora determinada, a ver una cosa determinada, porque entre las plataformas, lo que puedes ver a la carta, lo que puedes recuperar en otro momento, una noche así es de las pocas en que la emoción va a ser compartida, porque al final en el streaming cada uno vive la emoción de lo que sea, del capítulo que esté viendo, de la película que esté viendo, en el momento en el que lo ve, pero esta noche va a ser emoción colectiva. La televisión tradicional, que dicen los técnicos, no era lineal y síncrona, ¿no? Se veía en un orden determinado y todo el mundo la ve a la vez. Y esto, que parece una estupidez, es tremendamente importante en esto que decías tú, en la emoción, en ver las cosas juntos y en el mismo momento. Los teóricos de la televisión de los 90
Paul Klein decía que la gente no veía programas de televisión, veía televisión, ¿no? Es sentarte, es compartir esa televisión de consenso que buscaba gustar a muchísima gente. Klein lo explicaba, no se trata de encantar a unos pocos, se trata de no disgustar a casi nadie. Esa televisión del consenso, en el que todos la ven juntos, pues ha desaparecido un entorno como el que dices tú, en el que cada uno lo ve en una pantalla en un momento determinado, y esa capacidad de emocionar a todos a la vez, ¿no? Que tan interesante la televisión, la hemos perdido. Claro, yo creo que todo el mundo lo entenderá escuchando este sonido. ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete! ¡Ha muerto Chanquete! Claro, ese día lloramos todos a la misma hora, en el mismo momento. Principios de los 80, ¿no? Una generación de adolescentes atormentada por la muerte de este señor en un barco. ¿Qué hubiera ocurrido si Chanquete hubiera muerto en Netflix, ¿no? Si Chanquete hubiera muerto en Netflix, hubiera muerto millones de veces en millones de dispositivos, y este efecto no se hubiera producido nunca. Es tremendamente interesante, porque me parece que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Cuando preguntamos qué audiencia hacía Verano Azul, no lo sabemos porque no había audímetros en esa época. Pero Televisión Española hizo un estudio en los años 90 que decía que el 91% de los españoles había visto algún capítulo de Verano Azul. Esto es un fenómeno social, ¿no? Claro. Algo que jóvenes y mayores, ricos y pobres, en las ciudades y en los pueblos, todo el mundo veía cómo moría Chanquete. Y este efecto conmovedor que tiene la muerte de Chanquete, o antes, ¿no? Las manifestaciones del barco de Chanquete no nos moverán en los años 80, pues, protestando contra la especulación inmobiliaria, pues yo creo que es difícilmente repetible en el mundo de las plataformas. Claro, yo creo que quedan muy pocos acontecimientos. Estábamos hablando de la noche electoral de esta noche en Estados Unidos, que puede ser uno de esos momentos especiales en que la televisión se ve, o sea, todo el mundo se sienta delante de la televisión en Estados Unidos, porque aquí en España todo el mundo escucha la SER, pero en Estados Unidos todo el mundo se sienta delante de la televisión para compartir juntos la victoria de Trump o la victoria de Biden. Y hay otro momento que yo creo que eso también las plataformas nunca podrán sustituir, que son momentos como este. Está ante el centro Iniesta, para él va ese balón, él le cae a Cesc Fábregas, vamos para Iniesta, ¡chuta Iniesta! Claro. Esto no hay plataforma ni hay streaming, no. Eso es ese momento. Y el poder del directo, ¿no? Esto, desde luego, hemos visto este gol millones de veces, pero desde luego ninguna vez como la vez que la viste esa primera vez y ese verlo en directo, ¿no? Es interesantísimo cómo la televisión es una parte fundamental hoy del deporte, y como bien decías tú, y el deporte de la televisión, ¿no? Sobre todo esta televisión en directo, ¿qué sería de la televisión en directo sin la Super Bowl en Estados Unidos, pero sin la final de Champions aquí, o sin pues la final de una Copa del Mundo, ¿no? Estos hechos televisivos que aún mantienen audiencias de más de 100 millones de espectadores. Yo creo que pocas cosas como esa, ¿no? Bueno, y siempre queda la radio, que la radio cuenta las cosas en el momento en el que pasa. Menos mal que hemos cambiado de música. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. Porque la Fiscalía confirma la investigación al rey Juan Carlos y a la reina Sofía por el uso de tarjetas de crédito opacas. La Fiscalía General del Estado ha confirmado una nueva línea de investigación al rey emérito. En una nota de prensa ha comunicado que remite esta investigación abierta por anticorrupción a principios de 2019 en forma de diligencias informativas de carácter reservado al fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, para continuar con las pesquisas al afectar a Juan Carlos I, que está aforado ante el alto tribunal. La investigación que no confirma la Fiscalía es la avanzada esta mañana por el diario.es, por este medio de comunicación, que asegura que el rey Juan Carlos, la reina doña Sofía y otras personas de la familia real han dispuesto durante años y después de concluir su periodo de inviolabilidad de unas tarjetas opacas con dinero procedente del extranjero para gastos diversos. Unas tarjetas opacas que, según el diario.es, tendrían como aportadores de fondos a un ciudadano mexicano y a un mando de la Guardia Civil. Es decir, ahora mismo lo que confirma la Fiscalía es que se ha abierto una investigación, una nueva línea de investigación al rey emérito, y que se transmite esa línea de investigación al Supremo porque afecta a Juan Carlos I y es aforado ante ese alto tribunal. Obviamente lo hace después de la información desvelada esta mañana por el diario.es. Pues Miguel Ángel Campos, seguimos pendiente, ¿de acuerdo? Buenos días. Hasta ahora. Y hay otra información de última hora que nos lleva a Castilla y León, porque Eva Marín, buenos días. Hola, buenos días. También se anuncia ahí el cierre de bares y restaurantes. Sí, a partir de las 12 de la noche del próximo día 6 se cierran bares y restaurantes, pero también los gimnasios y los centros comerciales, a excepción de lo que se refiere a la alimentación. Las tiendas de más de 2.500 metros también se van a cerrar, por lo tanto solo quedaría abierto el comercio minorista y también, como decimos, todas aquellas tiendas de suministro
ministro de Alimentación. Se permitirá, eso sí, la comida a domicilio por parte de esos restaurantes, la hostelería, que va a tener además habilitadas una serie de ayudas para contrarrestar este cierre. Pues Castilla y León, otra comunidad que se suma al cierre de la hostelería por el coronavirus. Eva, gracias. Hasta luego. Radio Granada. Cadena SER. En Leroy Merlin Granada seguimos abiertos para ti. Elige tus productos en leroymerlin.es. Haz tu compra online o llamando al 910 49 99 99 y recíbela en casa, de una forma cómoda y segura. Leroy Merlin da vida a tus ideas. Desde Emucesa queremos informarles que estamos abiertos y funcionando con total normalidad, en horario completo y sin saturaciones en todos nuestros servicios de funeraria, velatorio, ceremonias, crematorio y cementerio. Si desea hacer cualquier servicio con Emucesa, llámenos. Funeraria Emucesa, 958 22 18 64. De este año no pasa toda la oferta inmobiliaria de Málaga y la Costa del Sol en Simet, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Un espacio único con todas las opciones de compra e inversión y con todos los protocolos y medidas para una visita 100% segura. Ven a Simet del 5 al 7 de noviembre en FICMA, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Inscríbete en simetmálaga.com. ¿Sabías que esta es una de las regiones con más horas de sol al año en Europa? Aprovéchate de la energía del sol con Fenia Energía. Entra en feniaenergia.es y entérate de cómo empezar a generar tu propia energía verde. Empieza a ahorrar desde ya y la energía que te sobre, Fenia Energía te la compra. Ahora además instalan placas solares para comunidades de vecinos. Fenia Energía, la energía de la vuelta. Es tu momento. Es tu Golf. Llévate el Volkswagen Golf que siempre quisiste con un precio único, 17.500 euros, con 4 años de mantenimiento, 6 años de asistencia en carretera y 3 años de garantía. Solo en Nucesa Volkswagen. Rápido, son unidades limitadas. Nucesa, tu concesionario oficial Volkswagen para Granada. En este tiempo de pandemia, Jamones Nicolás quiere facilitar a los granadinos su compra de jamones y carnes ibéricas saludables y de gran calidad con precios sorprendentes. Repartimos a domicilio sin coste el mismo día. Haz tu pedido llamando al 958 50 69 74 o en jamonesnicolás.com. Te presentamos la mayor inmobiliaria del mundo, Century 21. 130.000 asesores, 10.000 agencias, 80 países. En Granada, Century 21 avanza. Más de 30 asesores inmobiliarios que te escuchan, te asesoran, te acompañan. Century 21 avanza. Lo hacemos todo para que vendas tu casa. Century 21 avanza. Calle Arabial 86, Granada. Sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos y en Facebook, Ser Deportivos. Escúchanos en internet, radiogranada.es. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Y 32 minutos de la mañana, 10 y 32 en Canarias, con Jaime García Cantero, hablando de cómo vemos la televisión ahora. Hemos terminado con aquello de la emoción colectiva, todos esperando el último capítulo de una serie. Algo que solo se mantiene en el caso del fútbol, escuchábamos antes el gol de Iniesta, o se mantiene lo que va a pasar esta noche en las elecciones a los Estados Unidos, o como si hubiera elecciones aquí, o cualquier acontecimiento que pasa en ese momento en el tiempo. Vamos a hacer una cosa, Eva Cruz, le vamos a poner cifras al consumo de televisión para ponerle cara y ojos a esa sensación de que la tele ya no se ve como antes. Venga, empezamos por Estados Unidos, que es el país que suele liderar las tendencias de consumo audiovisual. Pues en el primer cuatrimestre de este año, la gente pasó delante de la tele convencional un 42% menos de tiempo que en 2018. En España la tele aguanta mejor, pero también se nota la caída. El prime time televisivo reúne actualmente a un promedio de 15,7 millones de personas en nuestro país. Son muchos millones, pero es la cifra más baja en 10 años. Más de 30 millones de españoles siguen viendo la tele a diario
pero son menos que nunca. Todas las cifras son más bajas. Otro dato, en febrero de este año los españoles tuvieron la tele encendida durante 3 horas y 46 minutos al día. Mucho tiempo, pero de nuevo el registro más bajo de consumo desde 1993. ¿Qué se sigue viendo en la tele? Lo que más, los informativos. Los 4 programas más vistos esta semana son las noticias de las cadenas privadas con más de 2.300.000 personas. Le sigue un debate sobre un reality, la Isla de las Tentaciones, y un evento deportivo, la Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista también es como el fútbol, hay que verla, claro, hay que verla en directo. Claro, no la puedes ver en... Claro, no, hay que verla en directo. La mayoría de los servicios de video on demand, las plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney, no ofrecen, al menos por ahora, contenido en directo ni formatos tan clásicos de la tele como un concurso, un debate o una entrevista. La pregunta es, si no hay directo, ¿eso es televisión o es otra cosa? Y otra pregunta que todos nos hacemos, ¿de verdad hay tanto público para tanto contenido como ofrecen todas estas plataformas? Pues mira, vamos a trasladar algunas de estas preguntas a Elena Neiras, experta en consumo audiovisual online y autora de Streaming Wars, un libro en el que afirma que la televisión sigue siendo un medio de comunicación de masas, pero ha dejado de ser simultáneamente masivo. Elena, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Vemos más tele que nunca, pero más solos que nunca? Vemos la tele de una manera muy fragmentada, que es el gran temor, ¿no?, de los ejecutivos de la televisión. Vemos muchísimas horas de contenido y quizás esa yo creo que es la lectura, que ya la televisión no es sinónimo de soporte, de ese electrodoméstico que teníamos en el salón de nuestras casas, sino que ahora es sinónimo de contenido. Y le deberíamos llamar de otra manera, formulaba esta pregunta Eva, si no hay directos, ¿es televisión o es otra cosa? Yo creo que sigue siendo televisión en la medida en que ocupa un tiempo que dedicamos al ocio y que tradicionalmente ocupaba ese formato, el formato que comentabais justo antes, el tema de la televisión lineal, la televisión sincrónica. Lo que ocurre es que ahora coexiste con otras maneras de visionado completamente diferentes, que ya no tienen por qué tener lugar en el momento de la emisión, ni por qué tiene que tener lugar necesariamente en una pantalla en concreto. Ahora está completamente diferida y diseminada, por eso los índices de audiencia están cayendo, porque no se producen de manera concentrada como antes. De manera simultánea. Si tenemos contratado, por ejemplo, que hay mucha gente que lo tiene, Netflix, HBO y Amazon Prime, ¿cuántas horas de televisión más o menos tenemos disponible? Pues mira, el año pasado The Times publicaba un estudio que había realizado un chaval súper joven que había intentado contabilizar el número de horas que tenían estos servicios en Reino Unido. Pero para que te hagas una idea de las cifras, se estimaba que Netflix ofrecía 32.000 horas de contenido y Amazon estaba un poco por debajo, en torno a unas 22.000 horas. Es muchísimo contenido, pero también es verdad que no todo el contenido apela a audiencias similares. Si nosotros también sumásemos todo el contenido que vuelca todas las cadenas de televisión o incluso toda la radio, también tendríamos un montón de horas, pero no todas apelan al mismo nicho. 32.000 horas de televisión disponibles en Netflix, pero luego, yo creo que lo que me pasa a mí le pasa a muchísima gente, que te pones ahí delante y dices, voy a ver algo, y no sabes qué hacer, no sabes qué elegir. El famoso bucle de indecisión, porque sí, esto que viene un poco del propio ecosistema de Internet, y ya hay estudios que demuestran que cuando estamos expuestos a unas cantidades tan grandes de contenido, nuestro cerebro colapsa. Por eso los algoritmos y toda esta suerte de mezcla algorítmica y de inteligencia artificial que llevan a cabo las plataformas son tan importantes para que la gente consiga encontrar contenido que le gusta y consiga minimizar esa dificultad de la elección. ¿Y es necesario que estén estrenando todo el rato? O sea, da la sensación de que todo el rato van incorporando contenido, tú ya estás en ese bucle que no sabes qué elegir y ellos siguen estrenando. Sí, pero porque hay un ratio que relaciona directamente el número de horas de contenido nuevo que se vuelca a la plataforma con la capacidad que tiene la plataforma para captar altas. Es decir, cuando estas plataformas tienen muy poco margen, porque pagamos una tarifa bastante pequeña, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que pagábamos por la televisión de pago. Entonces es muy importante que se consiga trasladar al cliente esa sensación de que siempre hay algo nuevo que ver en la plataforma. Y de hecho esto todavía se va a recrudecer más, porque ahora todas estas plataformas que forman parte de este fenómeno de guerra de plataformas, esta Streaming Wars de la que yo hablo en mi libro, están virando hacia la exclusividad del contenido, porque es que encima se dan cuenta de que el contenido tiene que estar ahí y en ninguna otra parte más. Es decir, para que no haya fugas de clientela. Con lo cual, para nosotros, pobres espectadores, cada vez va a ser más caro poder acceder a ese contenido. Claro, porque tenías que ir pagando todas las plataformas, tenías que ir suscribiendo a todas. ¿Tú entras en bucle también, Jaime? Yo entro en bucle y además me da mucho miedo cuando entro a este tipo de plataformas, porque ya no sé si ellas aciertan lo que me gusta o ya me gusta lo que ellas aciertan, lo cual es muy diferente, ¿no? Claro, ellos me condicionan. Claro, es que el famoso algoritmo, este es un tema. ¿No? Sí. Claro.
Bueno, las plataformas al final lo que dicen es que intentan simplificar tu decisión poniéndote delante cosas que están dentro de tu órbita de preferencias. Sí, pero me va reduciendo el cerebro. Exactamente, pero por una parte se reduce tu scope, tu capacidad para elegir entre múltiples referencias. También es verdad que dicen que juegan a sorprenderte y luego está... luego lo que te ponen como parte de una campaña de marketing. Evidentemente hay programas que a lo mejor no forman parte para nada de tu órbita de preferencias, pero te lo ponen delante porque ese programa ha costado mucho dinero y, hombre, es necesario rentabilizarlo. ¿Y hay público para tanta cosa? Claro, el problema es que nos hemos acomodado muchísimo, es decir, todas estas la economía de la comodidad que ha impuesto Internet hace que ya no asumamos otra cosa, asumimos que cuando nos ponemos delante de una plataforma vamos a encontrar un contenido a medida o al menos una experiencia a medida. Quizás por eso plataformas como Filmin o plataformas como HBO, que todavía sigan mucho por esa parte prescriptora de la televisión de calidad, se están volviendo cada vez más infrecuentes y yo creo que cada vez más necesarias, justo por esto que tú comentabas, que es necesario todavía fomentar el espíritu crítico y el descubrimiento, porque uno no sabe realmente qué es lo que le gusta hasta que pasa por un proceso de descubrimiento, de visionado y a veces de una mala experiencia. ¿Cuántos libros o cuántas películas he visto yo que en su momento me revolvieron por dentro y que luego a la larga se han convertido en referentes, incluso claro, en la base para gustos adicionales a los que tenía en aquel momento? Claro. Pues mira, vamos a vivir otro momento de esos de emociones compartidas en la radio, que insisto, solo tiene la radio. Ya sabemos qué película ha elegido la Academia de Cine Española como candidata a los Oscars. José Romero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, ya lo sabemos, es La trinchera infinita, la película de Jon Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga, ese trío de directores vascos que componen este relato de los topos del franquismo y una mirada a los 40 años de dictadura, desde la guerra civil hasta la ley de amnistía de 1970 a través de un matrimonio el que forman Higini y Rosa, que son Antonio de la Torre y Belén Cuesta. Elena sabe muy bien esto también de la promoción y la larga carrera de premios. Lo que exige de momento es la candidata española. Ahora se inicia... O sea, eso no quiere decir que vaya a los Oscars automáticamente. Eso es. Se inicia ese largo proceso que este año, por febrero conoceremos si pasa el primer corte, la primera criba de seleccionadas. El 15 de marzo es el anuncio de las nominaciones definitivas a los Oscars y el 25 de abril se celebrará la gala, con lo cual todavía queda mucho camino, pero estabais hablando de plataformas y justo La trinchera infinita sí tiene garantizada la distribución en Estados Unidos, que es algo muy importante, y lo hará a través de Netflix y se estrena justo en Estados Unidos este viernes. Con lo cual no sabemos si Netflix querrá invertir en la campaña promocional para apostar por La trinchera infinita, porque, un potente equipo de marketing tiene, ya veremos, pero distribución tiene garantizada para que la vean en Estados Unidos. Ha sido el broche definitivo al tema del que estábamos hablando. José Romero, muchísimas gracias. Un abrazo, chao. Elena, te iba a llamar Nuria, no, Elena, muchísimas gracias. A ti gracias también. A vosotros. Un beso, placer. Jaime, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángels. Dear diary, want to make a new entry. Oh, you wouldn't believe me. What began today? Well, she called me. Oh, that girl from the party. And I thought she should be on TV. But when I first saw her face, she said, alright, what are you doing till daylight? So I chanced it, I said dancing with you. She got legs like Beyonce, and give me the eye like Rihanna. I wanna put her on camera, 'cause she drive me crazy, crazy, crazy. Don't need no